Bienvenidos a la segunda temporada de Sobriedad en Voz Alta. En este podcast abordaremos un tema que a menudo se silencia y se pasa por alto en nuestras conversaciones cotidianas: la prevención y el tratamiento de adicciones. En esta nueva etapa, continuaremos explorando las raíces de estos problemas, te platicaremos estrategias de prevención, conoceremos los caminos hacia la recuperación y hablaremos de todo lo relacionado con las adicciones en voz alta. Hola, ¿qué tal, familia? Buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de Sobriedad en Voz Alta. El día de hoy tenemos invitados muy especiales. Está de regreso el consejero Vicente Romel Ríos desde Colombia. Él es el director general. Anteriormente ya ha estado con nosotros. Estoy muy contenta de poder volver a tenerte aquí con nosotros, Vicente. Y también está nuestra directora regional terapéutica, la licenciada María José. Muchas gracias, Majo, por estar aquí con nosotros. Vicente, ¿cómo estás? Hola, Estefanía, gracias. Gracias por la invitación. Hola, María José, y a todas ustedes y a todos quienes nos frecuentan. Agradecido con la vida, agradecido contigo, con la Clínica Monarca, con la Clínica Renacer, con todo tu equipo, por creer en una propuesta pedagógica, terapéutica, por creer en la recuperación. Gracias por contribuir a que las familias puedan adquirir herramientas que les facilite su mejor vivir. Bueno, y acá estamos de nuevo, como tú lo decías. Majo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes el día de hoy? ¿Qué tal? Buenas tardes, me siento muy bien, agradecida igual por el espacio, por tener un momento igual compartiendo con ustedes dos de temas, ¿no? Que nuestra convivencia básicamente es esto, ¿no? Esto que vamos a compartir con más personas. Pero es algo que, bueno, nosotros constantemente estamos hablando, hace parte de nuestras funciones, al final de cuentas, el brindar este apoyo a las familias, a los usuarios, y que más de tener este espacio para poder compartir, resolver algunas dudas, ¿no? Por parte de las personas, de lo que hacemos, a lo que nos dedicamos y sobre todo de los objetivos que nosotros trabajamos. Entonces, agradecida por eso. Muy bien. Qué bien. Familia, hace un año exactamente, María José, estaba viendo, estábamos de regreso de, para mí, una experiencia que marcó mi vida, que hace un año estuvimos en Colombia, Vicente, contigo allá por Medellín, y sin duda, pues ahí en lo personal, les digo, cambió mi perspectiva de todo esto de las adicciones, ¿verdad? Y la salud mental. Y hace, pues, algunos meses estuviste también aquí ya con todo el equipo. Hace un año estuvimos los directivos y hace unos meses llegaste tú con este programa, como dices tú, con este modelo de tratamiento que es la comunidad terapéutica, muy pedagógico, que sin duda fue eso lo que a mí más me ha gustado de la comunidad terapéutica. ¿Y cómo encontraste Clínica Monarca y Centro Renacer, Vicente, después de esos meses que pues hemos estado trabajando en la implementación, ¿no? de este nuevo modelo? Muy bien, mira, como lo decía anteriormente, agradecido contigo por esa receptividad, ¿sí? Por esa apertura de ustedes en aras de pensarnos en la evolución, en la prestación de servicios para la atención a las dependencias tóxicas y no tóxicas, y asimismo el tema de las familias. Bueno, hagamos la claridad de que Clínica Monarca y Clínica Renacer no es que estuviesen mal anteriormente, tenían muy buen modelo, un buen programa, con muy buenos resultados, que aún tenemos muy buenos resultados de años anteriores, ¿sí? Pero claro, luego de este ejercicio que usted, Estefanía, con tu equipo directivo realizaron esa capacitación y entrenamiento, que no es lo mismo capacitarse que recibir entrenamiento. Y es importante, es bueno leer, hay que estudiar, pero ¿cómo llevo a la praxis lo que leo? Y eso es importante que los psicólogos, los trabajadores sociales, los consejeros en adicciones, los médicos y demás terapeutas entiendan la diferencia entre capacitarte desde lo teórico, desde lo conceptual, pero también desde lo metodológico y cómo lo llevo a la praxis, a la cotidianidad de ese usuario
y de esa familia. Y ustedes lo hicieron y lo hicieron muy bien. Eso llevó a que viniéramos el año pasado, en el mes de octubre y noviembre, implementáramos eso que ustedes aprendieron, los acompañamos y el regresar acá de nuevo, yo me siento muy contento, me siento muy feliz porque observo disciplina, receptividad, amor y dignidad. Yo puedo, aquí se respira en tu programa de Clínica Monarca y Renacer, un modelo de comunidad terapéutica donde su método es el respeto, el amor y opción por la vida. Y eso nos ha facilitado a que los usuarios, como las familias, se adhieran al proceso, ¿sí? A un proceso no de rehabilitación, sino de crecimiento personal. Entonces me siento muy cómodo, muy satisfecho. Claro está, debemos seguir esforzándonos más, a seguir leyendo, a seguir preparándonos, entrenándonos, pero tienes muy buen equipo. Me siento muy contento que el modelo de comunidad terapéutica con su método le esté permitiendo a las familias, a los usuarios, a encontrar sentido a su proyecto de vida. Así es. María José, ¿tú cómo podrías pues describir este año de constante cambio? No, pues yo creo que simplemente haciendo esa metamorfosis, esa evolución constante que nosotros dentro de nuestra filosofía del programa inculcamos, ¿no? En los usuarios, y yo creo que es congruente lo que hemos estado haciendo, complicado, ¿verdad? En algunos puntos, porque obviamente hay algunas barreras sociales en las cuales yo he sentido que bueno, se ponen los retos, pero cada reto es una opción de crecimiento. Entonces yo siento que todo esto ha sido una gran transformación. Obviamente una diferencia muy, muy grande entre un año atrás, tanto de nosotros, nuestra visión, con más claridad hacia dónde vamos con ambas instituciones, con mucho más fuerza, sobre todo también más información, más herramientas, creciendo mucho más, extendiéndonos mucho más el apoyo que nosotros brindamos, no solamente en un residencial, no, esto es extender muchísimo más. Entonces, pues nada, un gran movimiento en todos y qué más de estar apoyados, ¿no? De esa retroalimentación constante con Vicente, que ha sido un apoyo, claro, en este punto agradecemos que esté presencial, es mucho más, pues, mucho más, es de más apoyo, ¿no? Pero igual siempre a la distancia, pues hemos estado en comunicación, entonces pues nada más es grato encontrarnos con personas que tienen la misma visión, que tienen la misma intención de crecer. Entonces, pues también muy, muy emocionada, la verdad, de las cosas que podamos seguir aprendiendo, seguir implementando. Entonces, pues nada más eso, Stephanie, pura evolución. Muy bien. Familia, y pues aprovechando, ¿verdad? Que hemos tenido ya, Vicente aproximadamente lleva aquí con nosotros 3 semanas. 3 semanas. Pues abrimos un espacio, ¿verdad? En los grupos que tenemos ahí con ustedes, y básicamente este episodio va a ser diferente a los anteriores porque no hay un tema específico como tal, ¿verdad? Abrimos un espacio de preguntas y pues me gustaría que ambos, ¿verdad? O bueno, me incluyo pero con la experiencia que ustedes tienen, podamos ayudar a nuestras familias a tener un poco más de claridad, ¿no? Sabemos que este proceso de la recuperación pues es un tanto complejo. Entonces, pues, ¿les parece si iniciamos con alguna de las preguntas que nuestras familias tienen ahí duda? Y pues son preguntas muy buenas que yo creo que en general cualquier persona que esté atravesando por un problema de adicción, pues le van a ser de mucha utilidad. ¿Sí? Adelante, claro. Que sí. Muy bien. Te escuchamos. Muy bien, familia, dice. El estigma social de tener un adicto en casa. Muy buena pregunta. La verdad Creo que sí. que, bueno, yo ahí quisiera, en lo personal, ¿verdad? Pasa, ¿verdad? Pasa porque como familia muchas veces pues no sabemos cómo afrontarlo porque lastimosamente es un tema todavía para muchas personas de vergüenza. Total.
por la desinformación que existe, ¿verdad? Pero creo que eso es lo que muchas veces hace que esta problemática avance tanto, porque no lo expreso por la vergüenza que me da, mientras tanto esa persona sigue haciéndose mucho daño y ya quiero pedir la ayuda cuando los daños son muy notorios o muy fuertes. Pero sí hay un gran estigma en esto de tener un adicto en casa. Vicente. Hombre, no, esto es una situación no compleja. Sí, no es compleja, sino que es un tema más social. Más social. Y es por lo que tú acabas de decir, Estefanía, es una desinformación. Entonces, cuando no estoy informado, carezco de claridad y hago mucho más daño. ¿Sí? Y eso hace que de pronto algunos integrantes de la familia que están atravesando por esa conducta adictiva, porque recordemos pues que esto es un trastorno en la conducta, el uso o el abuso del alcohol o de las sustancias psicoactivas y las adicciones no tóxicas, esas conductas adictivas limitan más a la persona a poder buscar ayuda por ese estigma social, ¿sí? Por unos mitos, porque realmente son mitos, y es la desinformación. Aquí el llamado es al sistema familiar, a esos papás, mamás, a esas hermanas, a esos hermanos, a que dialoguen entre ellos. ¿Cómo podemos reducir el estigma social? Solo cuando la familia se siente a dialogar sobre la particularidad que tenemos en casa, o la situación que tenemos, o el trastorno por la conducta adictiva, ¿cierto? ¿Ves? Cuando nosotros nos sentamos como familia a hablar sobre esta particularidad, automáticamente surge algo. ¿Qué hacemos? Y ese qué hacemos nos va a llevar a buscar ayuda, ¿sí? Y cuando buscamos ayuda, pues nos dan luces y reducimos el estigma. No reducimos el estigma cuando nos guardamos silencio, lo que tú decías, Stephanie, por pena, por vergüenza, ¿sí? Entonces, ¿cómo le ayudamos a la sociedad a que se evite ya ese estigma o esa etiqueta? Porque es una etiqueta, ¿cierto? Es la etiqueta del drogadicto, de la drogadicta, del enfermo, del no, ¿sí? Es cuando dialogamos en familia, ¿sí? No sé, María José, que es una experta en familia. Pues fíjense que yo me topo muy a menudo con justo el punto que usted aborda, la ignorancia del tema, ¿no? Cuando las familias se comunican a las líneas pidiendo información, bueno, desde ahí yo puedo detectar muchas veces cuál perdidos estamos en la información, a pesar de hoy las facilidades que podamos tener de no sé, muy sencillo, buscar una palabra, ver el significado, entrar un poquito más. Entonces, pues sí, es una, a ver, dependiendo de cómo lo veamos, se puede ver como una batalla, ¿verdad? Ir en contra de todo eso, pero yo creo que la clave está en justo, ¿no? El quitarnos los miedos y que sean temas que se puedan abordar primero en el núcleo familiar. Me toca muchas veces que hay familias, que sus mismas familias, sus hermanos, sus papás, sus sobrinos, ¿no? Tienen esta idea y desde ahí vienen catalogados o vienen encasillados en algunos términos. Y eso, quieran o no, es empezar a comprarse una historia y al final de cuentas, aunque la problemática adictiva no sea simplemente algo negativo o sea algo que quieras evitar en tu casa, porque si sabemos, agradecemos la enfermedad cuando llega a nuestras vidas, cuando empezamos a comprender lo valioso que es eso. Pero cuando no, pues claro que lo queremos evitar, no lo queremos hablar como si fuera la peor cosa del mundo, ¿no? Y sobre todo, a mí me tocó una parte muy, pues como familia, ¿verdad? El doble pensamiento de, ok, entiendo que socialmente es esto y es negativo y es malo, pero a la vez que me moleste, ¿no? Cómo catalogan a mi familiar, cómo lo señalan, Entonces, como familia hay dos emociones muy encontradas de, ok, sí sé que todo esto está pasando, que es rechazado por ciertas conductas y demás,
pero oye, pues es mi familia, ¿no? No. Entonces como familia empieza a ver yo creo que ahí es donde vienen esas preguntas, ¿no? El estigma social, cómo abordarlo, pero yo creo que tratando de dar respuesta con mucha información y sobre todo con mucho amor, ¿no? El aceptar, el indagar más, y cuando uno entra en eso, tiene la responsabilidad de compartirlo con los demás, de informar a los demás y ahí poco a poco, ¿no? Sí, con paciencia ir rompiendo esos tabús, esas barreras con las demás personas y, ¿no? Informar, oye, no es así, oye, esto yo lo viví así, oye, te recomiendo que leas esto, oye, te recomiendo que veas esto. Entonces, pues sí, es una tarea muy complicada, aún con tanta información que nos encontramos con esa ignorancia, ¿no? Pues yo creo, rescatando y llegando a una conclusión de lo que dijeron, sería desdramatizar. Desdramatizar la situación, ¿no? Porque... El estigma. Sí. O sea, ahorita, ¿quién no atraviesa por una situación así? O sea, ya yo creo en todas las familias existe una persona con una problemática conductual, y sería desdramatizar, porque hay algo que quiero resaltar mucho de lo que mencionaba María José, como ya cuando tienes la información, cuando desdramatizas, cómo es algo que agradeces. ¿Por qué? Porque si bien nosotros que hemos atravesado por experiencia propia, ¿verdad?, por esta situación, pues sabemos que es una enfermedad que si daña mucho, también te da mucho. ¿Por qué? Porque te lleva a un crecimiento personal. Claro, y partiendo de ahí de lo que tú estás diciendo, Estefanía, recordemos que es un síntoma. El tema de las dependencias tóxicas, ¿sí? Y las no tóxicas, o sea, las conductas adictivas, es un síntoma que nos está indicando que la persona no está bien, ¿sí? Que sus procesos cognitivos, su parte afectiva, emocional no está bien, lo observamos a través de la conducta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sentarnos como familia y mirar qué está sucediendo, ¿sí? Y cuando nos sentamos a mirar qué está sucediendo, decimos, no, es que no es la droga, no es la persona como tal. Pareciera ser que es el mismo sistema. El sistema familiar, el sistema educativo, ¿sí? El sistema laboral, el sistema social, ¿sí? Entonces, pero es por la desinformación. Pero cuando lo desdramatizamos, que es una palabra maravillosa que acabas de utilizar, Estefanía, cuando uno desdramatiza eso, se da a uno la oportunidad de pensarse, ¿sí? Y no de culpar o de culparse, porque eso es lo que siempre hace en primer momento papá o mamá o la esposa o el hijo, ¿no? Y cuando caemos en la cuenta decimos, no. Y hay que enseñarle a la sociedad, ese es el reto que tenemos como padres, como familia, ¿sí? Así es. Muy bien. Otra de las preguntas es ¿cómo ser apoyo para evitar recaídas después de un proceso? Eso es muy buena. Muy bien, muy bien. Mira, es que cuando tú dices que es muy bueno y la recaída también la han estigmatizado, la han satanizado, sí. Y muchas personas, papás, mamás, inclusive las mismas personas que tienen el trastorno adictivo, lo ven como un fracaso. Y la recaída no hay que verlo como un fracaso, ¿sí? Algunos estudiosos creería yo que por allá en los años 80 ya hablaban del proceso de la recaída como un proceso. Y si es un proceso de recaída, es que entonces hay unos indicadores, hay unas alarmas antes de que se ejecute o se lleve a la gesta o al consumo de su dependencia, ¿no? Entonces, en primer lugar, el mensaje mío hoy es que en el tema de la recaída no es un fracaso en el proceso terapéutico o en el proceso de crecimiento personal. Para muchos hace parte del proceso. Entonces hay que hacer un stop, un pare, y yo voy a insistir quizás hoy en este encuentro con la vida, con mis dos compañeras, y es que hay que desdramatizar la concepción de recaída. Sí, hay que desdramatizarla.
que hace parte del proceso. Con ello no estamos nosotros, desde el modelo de comunidad terapéutica o yo como terapeuta y sí que menos mis compañeras y las 2 clínicas, diciendo que estamos de acuerdo con la recaída. No, que hace parte de un proceso de crecimiento personal, donde los terapeutas, donde las instituciones o las clínicas, como lo viene haciendo Clínica Monarca y Renacer, que hay que hacer un replanteamiento del plan de atención en esa persona o en ese sistema familiar. ¿Sí? Ese es el llamado. ¿Sí? Entonces yo como papá o como mamá o como esposa o como amigo contribuyo a prevenir la recaída. Primero, comunicación asertiva. Sí, comunicación asertiva. Segundo, voy aquí a seguir aprovechando el término y vamos a desdramatizar el evento que hurtó, que fue a jugar, que reincidió en su agresividad o en el consumo del licor. Vamos a desdramatizar esa acción porque es una acción, ¿sí? ¿Qué hay detrás de esa acción? Cuando yo como papá o mamá miro ahí, listo, comienzo ahí a mirar. Entonces es evitar los juicios, ¿sí? Yo como lo prevengo como papá o como mamá, voy a evitar los juicios. Una escucha asertiva. ¿Y cómo es la escucha asertiva? Valga la redundancia. Te miro a los ojos, ¿sí? Te escucho tus argumentos y luego entonces doy los míos, ¿sí? Y si no hay juicios, pues la persona va a tener un poco más de confianza de hablar sobre lo que está pensando, lo que le está sucediendo, ¿sí? Y lo más importante es que cómo prevengo esa recaída cuando me hago mantenimiento, ¿sí? Y nosotros aquí en nuestras clínicas venimos haciendo este ejercicio con los usuarios y con las familias, ¿no? Familia, hay que hacerse mantenimiento. El usuario se debe hacer mantenimiento yendo a la clínica en el posttratamiento o con su terapeuta de cabecera, ¿sí? Pero la familia también debe de ir, debe continuar en el proceso. No sé, la licenciada o... No, justo con esa pregunta, hace poquito yo tuve una situación con una de las familias, bueno, una madre de familia que ella venía trabajando de manera personal, ¿no? Con toda la intención de poder ayudar a su familiar en el proceso. Y todo el proceso estuvo trabajando en su persona, identificando, instruyéndose, informándose. Entonces, bueno, llega el punto que tiene que llegar, su familiar sale del tratamiento y como usted lo dice, ¿no? Vienen esas pequeñas señales que nos indican que, ok, algo hay que hacer un stop, un reacomodo, un reajuste. Pero bueno, eso hace parte del usuario también identificar. Muchas veces queremos que como familia es nuestro deber y no, nosotros podemos identificar, pero para nosotros protegernos como familia y nosotros esperar, ¿no? Esperar ese momento para poder tomarlo con una mayor sabiduría, una mayor tranquilidad. Entonces, yo llega a un punto, ¿verdad? Pasan las semanas, sale el usuario, bien. Y yo recibo una llamada de esta persona, de esta mamá, y bueno, pues me topo con una llamada atrás del teléfono, una persona con mucho miedo, con mucha ansiedad, con muchas dudas, inseguridad, ya también en un caos, ¿no? Pensando que esto ya había sido lo último, un poco qué voy a hacer, quiero que tenga otra vez el tratamiento, dime cómo y demás. Entonces, queriendo vivir otra vez el proceso, ¿no? De recluir en un momento, ¿no? Como para cortar el consumo. Entonces, pero bueno, yo creo que como familia, y fue lo que yo le recomendé, ¿verdad? Ya lo platicó con él. Ya se sentaron a hablar, ya le cuestionó ya identificaron de dónde vino el consumo y se quedó en un silencio, ¿no? Entonces, antes de tomar la decisión usted por él, antes de cualquier cosa, primero tómese un momento usted, vaya, tranquilice sus pensamientos, escríbalo si es necesario. Luego tenga un espacio con él cuando él esté ya sin el consumo, en un momento más tranquilo y háblenlo, ¿no? Porque entonces como familia, tratando de dar respuesta,
¿Qué es lo que nosotros hacemos en una recaída también? Pues también para el usuario, o bueno, para la persona en cuestión, es complicada. Claro. Es difícil, o sea, vienen mucho, o sea, de fracaso, de mismo miedo, el cuerpo reacciona, entonces ya es complicado. Y si nosotros como familia entramos en el caos, en la histeria, en los miedos, aquí se trata de hacer algo diferente nosotros también. Entonces, para eso es pues mucho trabajo de las familias a nivel personal, para poder controlar sus emociones, sus impulsos, poner límites, ser asertivos. Y entonces la familia se preguntará en este momento, ¿cómo hace eso? ¿Cómo adquiere eso? Esa familia, ese papá. ¿Cómo adquiere eso? Pues con información, al final de cuentas. ¿Y cómo más? Pues... Yendo a los grupos de seguimiento, como lo está haciendo Monarca y Renacer. Así ¿sí? Y si no es en Monarca y Renacer, tenemos grupos de Al-Anon. ¿Sí? ¿Ves? Porque ¿dónde va a desarrollar esas habilidades? Viniendo. Yo quiero resaltar aquí tu trabajo, ¿sí? Y el tuyo, Estefanía, con las clínicas Monarca y Renacer, con el grupo de seguimiento de familias, ¿sí? O sea, el usuario ha egresado del programa de la clínica Renacer y de la clínica Monarca y continúan en el proceso cada 8 días. Y eso, le cuento que eso sí es marcar la diferencia, eso sí es un acompañamiento. Ahí es entrenar a la familia en el desarrollo de habilidades para poder que desarrolle el cómo escuchar, el aceptar. Hay un tema que sigue viendo mucho, el tema de la culpa, ¿no, María José? Sí, claro, sin duda, porque se quedan... justo, ¿no? O sea, en esta parte, en este estigma que nosotros tenemos también como familia de cómo apoyar y demás, creemos que es todo con él, y no, o sea, es que hay que trabajar nuestra persona como tal, cómo asimilamos la situación también, justo, pues ya que traen el término de desdramatizar, nosotros también como familia, ¿no? Entonces... Pues sí, o sea, al final de cuentas hay muchos puntos que ver y que resaltar y es un gran aprendizaje cualquier recaída, o sea, desde ahí, desde quitarle el algo malo, el no querer, ¿no? Al contrario, es una gran oportunidad de crecimiento para tanto quien la vive, o sea, quien la tiene y todos quienes estemos rodeando esa parte, ¿no? Muy bien. Hay otra pregunta, compañeros, que dice, y yo creo que viene a sumarse a esta anterior, que es cómo apoyar sin solucionar. Yo creo que a lo único que yo agregaría a todo lo que ustedes estuvieron compartiéndonos ahorita en la de cómo evitar la recaída o eso, sería responsabilizar. Creo que ahorita decían que hay que hacer un stop y platicar, ¿no? O sea, primero, porque luego, obviamente llevamos años viviendo en caos y cuando hay una recaída, pues en automático mi mente entra se me figura así como rojo, ¿no? Todo que otra vez en caos, nada valió la pena, otra vez estamos donde mismo, cuando no, ¿verdad? Porque evidentemente ha habido un proceso anterior, pero creo que donde podemos hacer la diferencia es parar, dialogar, identificar, pero más que nada responsabilizar, porque también nos pasa muchas veces que las familias quieren la solución, que sea nuevamente un internamiento, cuando no, o sea, cuando hay que responsabilizarnos. Yo como familia, ¿qué seguí haciendo mal? O sea, ¿qué seguí obviando? ¿Qué seguí permitiendo? ¿Qué límites no puse? ¿Qué límites puse pero no iban acompañados de una consecuencia? Entonces creo que la clave para no seguir solucionando, para que las cosas pasen de manera diferente, pues es precisamente eso, ¿no? Responsabilizarme yo como familia de qué no he hecho, qué me falta y qué sigo sin hacer, y también responsabilizar a la persona de sus decisiones. Sin duda. Sin duda, no. Tú me haces recordar por allí un apartado en uno de los libros del doctor, un médico psiquiatra inglés, y el título es La revolución de la psiquiatría social, Maxwell Jones. Y también hay una psicóloga argentina que habla precisamente también de ser protagonistas de nuestra propia historia.
¿sí? Y ambos concluyen, hay que responsabilizar al sujeto. Maxwell Jones lo habla como paciente, responsabiliza al paciente, porque es un ser racional, ¿sí? Más aún cuando ya lo atendiste, ¿cierto? Y Elena Gotti habla de que él es protagonista de su propia historia. Y eso mismo hay que decirle a mi mamá, a mi papá, a mi esposa, a mi hijo. Ven, yo soy protagonista de esta historia. ¿Dónde estoy? ¿Qué he obviado, como tú decías? ¿Qué he obviado? ¿Qué no he hecho? ¿Qué estoy procrastinando? Los padres y las mamás y las esposas procrastinan más que el propio usuario. Entonces es como eso. Yo pienso que todo está articulado, está concatenado en el tema del estigma, ¿sí? El tema de la recaída, temas muy valiosísimos. Tú decías que estas preguntas son de familias, ¿no? Sí. Mírate cómo las familias han aprendido o aún continúan muy inquietas. Así ¿sí? es. No, yo creo que también es por eso, ¿no? Las personas que se cuestionan, sí, son las que realmente tienen esa intención de querer aprender y de querer avanzar. Ajá. O sea, estamos viendo a veces, o sea, por eso nunca están mal estas preguntas, a pesar de que, bueno, es algo que constantemente estamos tratando de decir en todos los espacios, pero nunca está mal. Eso nos indica a nosotros, en este caso, ¿verdad?, personal como instituciones, que las familias están preguntando cosas que antes no se preguntaban, que están queriendo encontrar esas respuestas, y eso por ahí se empieza, ¿no? O sea, esos son de los primeros pasos que como familia o como cualquier persona podemos dar al crecimiento personal, ¿no? Entonces, vengan todas las preguntas. ¿Cuáles más? Miren, hay una que me llama mucho la atención porque dice, ¿cómo afecta a la familia una adicción? Y creo que esta pregunta es muy profunda porque nos quedamos con el síntoma. O sea, ¿cómo la adicción afecta a la familia? Y para mí la adicción es el resultado de lo que ya estaba mal en la familia. ¿Me explico? O sea, no es que la adicción esté afectando ahorita a la familia, es que simplemente es el resultado de temas no resueltos como familia. Por ejemplo. Entonces, ¿qué nos tienes que decir de...? No, yo creo que fuiste muy clara, muy contundente y muy profunda. A ver, sí, el tema de las dependencias o los trastornos por adicciones, ¿sí? Es un síntoma que nos está indicando que algo no anda bien. Sí, en el sujeto, obviamente, pero en el sistema familiar, sin culpar a la familia. Vamos a ser claros que nosotros aquí no se trata de buscar culpables, sino de responsables, pero yo les coloco en los talleres a las familias y también a los psicólogos, lo hago mucho, y es una pequeña operación matemática. 2 más 2 igual 4. El ojo humano y la sociedad en general siempre se centran en el 4, en el resultado, y dejan de a un lado la génesis, de dónde viene el 4. ¿Qué hay antes del 4? El 2. El igual. ¿Qué hay también el 2 y el igual. ¿Qué hay antes del igual? El 2. ¿Qué hay antes de ese 2? El más. El más. ¿Qué hay antes de ese más? El 2. Un 2. Puede ser muy de coquito, pero eso es lo que pasa en un sistema familiar cuando se ha detectado un trastorno por alguna dependencia. Entonces tú eres muy clara y muy profunda, y nosotros por eso en Clínica Monarca y en Clínica Renacer, o el modelo de comunidad terapéutica, no dice esto es exclusivo para la drogadicción, para la drogodependencia, no, es para cualquier persona que haya identificado que hay unos síntomas, que hay unas características que no están permitiendo que yo viva de una manera equilibrada, ¿sí? ¿Ves? Que mi familia no está equilibrada. Entonces, en Clínica Monarca, con el modelo de comunidad terapéutica, con un método claro, pedagógico, ¿sí? Que provee información, que forma, que educa, y terapias que sana y resignifica esa historia de vida. Entonces, no es solamente para el que tiene la adicción, sino para la familia. De hecho, pues, ya Clínica Monarca, no solamente la familia viene los lunes, está viniendo los jueves, viene los viernes, viene los sábados, ¿sí?
¿Ve? Ahora, y estamos pensando, porque para nosotros la familia es fundamental, no porque sea culpable, es responsable. Y hablamos de un proyecto de vida. Ahora, estamos hablando prevención para recaídas, para combatir el estigma, ¿sí? Es el proyecto de vida del usuario, pero también el proyecto de vida de papá y mamá, pero el proyecto de vida familiar. Y de esa manera hablamos de una manera mucho más integral, ¿no? Sí, sí, sin duda, les digo, a mí me llamó mucho la atención esta pregunta porque realmente la adicción es el resultado del sistema familiar. Entonces sí, no es que afecte, sino es que ya venía afectado. Ya venía afectado y esto solamente fue el resultado. Y como yo he dicho siempre, ¿no? Pues el adicto es quien viene a estrujar la familia. El adicto es de una manera respetuosa lo digo, ¿no? Es el chivo expiatorio de esa disfuncionalidad en ese sistema familiar. En ese sistema familiar. Pero qué complicado plantear esto a personas o a familias que la negación ahí está, o sea, que tú llegues y le digas a una familia, Sí, señora. Abramos los ojos, veamos qué está pasando, ¿no? O sea, pareciera y ahí nos topamos con las características propias de ese sistema ya un poco, pues sí, fracturado y porque les hieres bastante, entonces yo me enojo. Es bien complicado. Y el papá y la mamá se enojan inmediatamente, porque es que yo no le he dado ese mal ejemplo. Yo nunca consumí como papá. Claro. Como mamá yo he sido una santa en todo el buen sentido de la palabra, ¿cierto? Y es que todos te quedan también ahí en esa parte. Bueno, yo como mamá, yo como papá, como hermanos, pero y muchos de ellos ahí no logran identificar algo. Pero ok, vámonos más profundo. Entonces vámonos a la generación de atrás, entonces vámonos más atrás y ahí tiene que salir, nada más que no estamos en nuestra cultura, siento yo, que no estamos acostumbrados a hacer este ejercicio, que no estamos, o sea, que nadie nos habla de eso, vivimos dormidos. Estamos anestesiados en ese sentido también como familias y con lo que tú decías, cuando llega la situación, pues claro que es un estrujar, es un mover el piso a todo mundo y salves el que pueda, ¿no? Y claro, y lo más fácil es responsabilizar claro, al chivo expiatorio. Tú eres el que mueve, el que hace desastre, tú eres el que el no problema encaja. acá. Exactamente, pero... Y lo internan a él, ¿sí? Y él comienza a evolucionar, a crecer porque hace introspección, hace autoevaluación, es atendido por equipos interdisciplinarios idóneos, que no todo equipo interdisciplinario es idóneo, me excusan, pero es una realidad. Pero la familia, ¿qué está haciendo en casa? Para autoevaluarse, para cuestionarse, ¿sí? Y es grave ahí ese asunto. Entonces, claro, la invitación nuestra desde este modelo de comunidad terapéutica, la Clínica Monarca y Renacer, es que la familia se dé la oportunidad de hacer un stop para que comience a hacer una pequeña revisión, ¿sí? Una revisión siempre orientados por un equipo de profesionales, ¿sí? Y que vengan a los grupos de apoyo, ¿no? Así es. Es un simple síntoma. Nadie cambia a nadie, nadie sana a nadie, ¿no? Y dícese por allá en la literatura, ¿no? Que esto es un ¿qué? Una enfermedad, dicen. Entonces hay que intervenirla. Así es. Cuando hay un brote, hay un síntoma, o cuando hay una enfermedad, ¿qué hay que hacer? Atiéndala. Entonces hay que invitar aquí a la familia a que se atienda. No porque usted, papá, dio mal ejemplo. No. Quizás o vio dar el beso cuando era, o vio dar el abrazo cuando era, el chiste, compartir un momento en la mesa del comedor. Es que recordemos, Estefan y mi querida María José, de que hoy en las casas no hay comedores para sentarse a compartir un alimento, un desayuno, una comida, una cena, ¿no? Y esa es una de las primeras fracturas que hay en las relaciones familiares, ¿sí? Entonces cada uno se va a comer a la recámara, a su cuarto, ¿sí? Sí. Y por ahí comienza el desenlace de este tipo de conductas adictivas. Claro, así es. Muy bien. Hay otra que pues no la entiendo mucho.
porque nos habla de que cuáles son las 4 fases de la drogadicción. Ahorita lo hablábamos fuera del podcast, ¿no? Quizás se refieren a experimentación. Sí. Entonces, bueno, vamos a decir estas 4 etapas, por así decirlo, Sí. esperando responder la duda, ¿sí? Muy bien. Mira, y qué bien. Ahora lo hablábamos. A ver, ya hay teoría, algunas otras clasificaciones. Queremos ser respetuosos. Así es. Muy bien lo decías tú, licenciada. Pero hablemoslo. Etapa de experimentación. Habla de que ese joven, ese chico o esa chica tiene un primer acercamiento con esa sustancia llamada alcohol, llamada cigarrillo o X, ¿sí? Pero es muy esporádico. ¿Por qué lo hace Vicente? Por curiosidad, porque vio a alguien en la televisión, Red Bull, por ejemplo. Es un energizante que indudablemente genera una inestabilidad en el sistema nervioso central, ¿cierto? Cierto. ¿Ves? Entre otros energizantes. Y si te entras por la televisión, el cigarrillo, el alcohol entra por la televisión, ¿sí? Entonces, el uso inadecuado de los fármacos, de los medicamentos también. ¿Y dónde están? En casa. ¿Dónde está el alcohol? En casa, ¿sí? Entonces, esta persona lo hace por curiosidad, ¿sí? Sucede, esa es como la fase de y lo hace muy esporádico, de muy vez en cuando. Hay unos que no lo vuelven a hacer, hay otros que sí lo vuelven a frecuentar. Cuando lo vuelven a frecuentar, viene una segunda fase o etapa o estadio. Como les mencionaba, ¿no, licenciada? Esto es una de tantas clasificaciones que hay. Así ¿sí? es. La idea es que no queremos generar una polémica, sino que viene el segundo, el uso. Y el uso es cuando la persona pues ya lo hace con mucho más frecuencia, ¿sí? Frecuencia en tiempo, llámese días, ¿sí? Y esa misma sustancia u otras, ¿ves? Ahí él no lo ve, él o ella no lo ve como un problema, aún lo ve como en esa etapa de enamoramiento, esa etapa de encantamiento, ¿cierto? Se está encantando, porque le agrada lo que siente, ¿sí? ¿Ve? Porque como bien decía anteriormente en la pregunta y respuesta anterior, tú, Estefanía, y es que él está allí con unos síntomas, ¿sí? Entonces se siente muy agradable, se siente muy chévere, se siente muy bacano, se siente muy chido, ¿sí? Son términos que tengo que estar entre Colombia o Sudamérica y México, este país maravilloso. Ahí está en uso, está enamorándose, está encantado del alcohol, ¿sí? Primero no bailaba y ahora con 2, 3 cervezas, con 2, 3 tequilas, sí baila, habla un poco más, entre otras cosas. Ese es el uso. Quiere decir que aumentó su frecuencia en tiempo y aumentó su consumo. El abuso es otra etapa, otra fase o estadio que habla donde el periodo de tiempo es mucho más corto entre consumo y consumo, pero en ese corto tiempo consume mucho más cantidad de licor o de cigarrillo, o no se nos olvide del vapor, ¿no? Sí. Que tiene a las mamás y a los papás tronados porque todos los chicos entre los 10 años y 16 años ya están encantados y enamorados de la sensación que les genera este vapor, ¿sí? Entonces, ¿qué encontramos en el abuso? Un segundo elemento, y es mezcla de sustancias. O sea, quien fuma cigarrillo está con licor, o empieza con cerveza y termina con ron o aguardiente o tequila, o empiezan con whisky y luego viene el tequila y luego otro tipo de licor. Pero hay unos que comienzan a consumir cocaína. Entonces, licor, cigarrillo. Recuerden que tiene 400 sustancias tóxicas el cigarrillo. ¿Sí? Perdón. Más de 4,000. Entre ellas tiene plomo en muy pocas cantidades, ¿no? Cianuro en muy mínimas cantidades. Pero lo que quiero es que miremos sin generar aquí morbosidad, ¿sí? Pero porque algunos dicen, pero Vicente, el cigarrillo es normal, el cigarrillo... No, es una sustancia
que genera dependencia, lo que pasa es que socialmente está aceptada. Pero hace dañísimo, genera igual de dependencia que la cocaína, que la heroína, que la marihuana, y hace igual de daño, ¿sí? Pero hay un tercero, y es la cocaína. Entonces mire que hay un policonsumo, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando con el sistema nervioso central en ese momento? Cuando le estás ingiriendo 3 sustancias. Ahí hay un abuso, ¿sí? Abuso es, se acorta el tiempo de consumo, la cantidad, pero también la variedad de consumo. ¿Eso qué comienza a generar? Esos estragos que estamos hablando, viene la cuarta etapa o 4 fases, ¿sí? Y es la dependencia, ¿cierto? La adicción como tal. Ya como el cuerpo se adaptó o se acostumbró, ¿sí?, a determinadas sensaciones, ¿sí?, entonces comienza a pedirle mi dosis, ¿sí? Por allá está el neurotransmisor. Dame mi dosis, y no le es suficiente, entonces ingiere mucho más, y ya no es cada 8 días, ya no es cada 3 días, ya es todos los días en más cantidad. ¿Por qué más cantidad? Porque ya tenemos el efecto de la tolerancia, y cuando hay tolerancia es porque el cuerpo pide, ¿sí? Todo el sistema nervioso está alterado, y eso es muy importante que lo entendamos. Por eso se habla que esto es una patología que hay que atenderla de una manera biopsicosocial, desde la ciencia como es la medicina, ¿sí? La medicina general, la psiquiatría, la parte física, lo espiritual, lo psicológico y el tema familiar, ¿sí? Entonces yo diría que ahí estarían clasificadas las etapas o los estadios o las fases del consumo. Como les decíamos, pueden haber otras personas que tengan otra clasificación, pero en esencia y en generalidad son los mismos. Y yo creo ahí es importante mencionar que desde la etapa de abuso y ya pues obviamente en la dependencia ya la persona no es que busque el sabor, quizás como en la experimentación y en el uso. Ya realmente en estas últimas 2 fases lo que la persona busca es el efecto, ¿no? La intoxicación, lo que logro hacer bajo ya ese efecto, ya no es el sabor. Sí, ya no está enamorada, ya no está encantada como en la etapa inicial, ¿sí? No, ya lo haces por una necesidad psicológica y física. O sea, se enfermó, tiene la dependencia, ¿cierto? Ya vive, ¿sí?, para la droga. Sí, ya vive para la droga. Y ahí es donde entra mucho en controversia, es lo que explota muchas veces esta idea en muchas personas, porque está todavía el de, pues solo déjalo, o sea, es que es porque tú quieres. Y ya cuando están a ese punto es que ya hay una necesidad hasta fisiológica de eso. Totalmente. Que el organismo, el cerebro, el cuerpo lo pide casi como a un respirar, o sea, y es ahí donde la familia entra, y no solo la familia, hasta la misma persona entra, ya no lo hacen con gusto, ya no lo hacen, ya muchas veces historias que lo han hecho llorando, o sea, sufriendo por eso, ya no, y eso es lo difícil, o sea, y es donde... Lo que pasa es que tú tocas aquí un punto muy importante, y es que ya cuando se presenta la dependencia, ya no lo hace, como tú decías ahora, por gusto, no hay una necesidad, ¿sí?, de tu sistema nervioso central, de toda tu parte neurológica, de todo tu sistema corporal, ¿cierto? Y aquí hay algo importante, y es que ya no es por voluntad. Exacto. ¿Sí? Que muchas personas por desconocimiento dicen, es que tú eres incapaz, es que tú eres un débil, es que sí, no eres un hombre. Si quisieras, lo hicieras. Si quisieras, lo hicieras. ¿Ves? No. Esto es un tema ya biológico. Esto necesita de una intervención de profesionales preparados desde la academia como desde el entrenamiento, ¿sí? Y bienvenidas todas las ciencias, ¿sí? Todas las ciencias, como todas las disciplinas, como la psicología, trabajo social, todo el tema del deporte, los nutriólogos, todos hacen parte de esto, ¿no? Pero no es un tema de que por voluntad, como decíamos hace 20 o 30 años, no, esto con buena voluntad.
No, si fuera con buena voluntad, pienso que ya no tendríamos esta gran dificultad de las dependencias tóxicas, ¿sí? No, esto no es de buena voluntad, ¿sí? Esto necesita de un equipo interdisciplinario que lo acompañe, que lo oriente, que lo asesore, que le provea información, ¿sí? Y empezamos a generar lo que tú dices, Estefanía, y mi querida compañera María José, generamos conciencia de cambio. Compañeros, me han pegado duro en estos porque me han hecho pues recordar, ¿no? Cierto, ahorita que decías, hace 20 años podríamos decir que de buena voluntad, y no, realmente yo en algún momento sí, esa era una frustración como familia, porque yo decía, es que, ¿cómo no va a poder parar? No quiere. Y hasta que tuve que, pues obviamente, tener mucha información, ¿no? Para llegar a esa comprensión de que realmente llegó un punto de donde la enfermedad sobrepasó y ya no era un tema de querer. No, tú me confrontas con eso porque mira, yo te voy a decir, a mis inicios de iniciar mi labor como terapeuta o acompañante de estos procesos, déjame decirte, Estefanía, quiero ser muy respetuoso y muy honesto, yo también decía, esto es de buena voluntad, esto es de buena voluntad. Te estoy hablando de hace unos 30 años y algo así, ¿sí? Pero ahí cobra sentido lo que tú dices y tú, María José, y es la invitación que hacemos, ¿sí? Si nos capacitamos, nos entrenamos y nos asesoramos por profesionales, vamos a entender de que esto es una situación más allá de la buena voluntad. Esto es una enfermedad del cerebro. El cerebro se enferma, ¿no, María José? Sí, claro. Y ahí, no sé si está esa pregunta o no, Stephanie, pero tratando de hilar un poquito de eso, muchos cuestionamientos también viene de bueno, o sea, como papás, ¿no? Bueno, porque si mi hijo, Sí, claro. igual bien, el más estudioso, el más dedicado, el más responsable, el más amoroso, y mira, fulanito con el yin y el yang, ¿no? O sea, bien contradictorio. Entonces, es ahí donde también en todo esto, las particularidades de cada persona, o sea, cada Totalmente. persona, aún así sean de la misma familia, perciben la vida diferente, sienten diferente, procesan diferente, su organismo es diferente en esta Sí, o sea, que toda esta situación es multifactorial, ¿no? O sea, no es dependiendo nada más de la voluntad, no es dependiendo nada más de la genética, de la mentalidad, ¿no? Es que hace todo esto global, ¿no? Y muchas veces esas ideas no caben, ¿no? Me ha tocado muchos papás yo he pasado por lo mismo, yo tenía aquí todas las sustancias y no estoy igual que tú porque Suele tú pasar no puedes. Sí. Entonces, esos también son puntos que como familias tenemos que... desaprender y ver qué sistema de creencias tenemos que no nos está funcionando y hay que replantearnos eso, pero pues es difícil. No, pero interesante. Es difícil. Hay que desaprender un sistema de creencias, papás y mamás. Todo cuerpo humano no es igual, ¿sí? Como tú decías, llegan a nuestros consultorios. De hecho, ayer nos abordaban varias familias acá en la clínica, acá en Monarca, después del taller. Ayer tocamos un tema muy interesante, que fue la familia ideal versus la familia real. Válgame usted. Nada que ver con el tema de las adicciones, pero sí de pautas de crianza, mitos y realidades. Y eso pasa. Entonces, hay personas que consumieron una sola vez marihuana o muy pocas veces licor y nunca más volvieron a hacer, porque su experiencia no fue tan agradable o no les gustó y no más. Pero hay personas, como dicen ustedes, si me excusan, se enganchan. ¿Y es por qué? Porque hay unos otros factores, hay unos factores allí que influyen mucho en la unicidad de esa persona. Tenemos que aprender a leer como papás, como mamás, como docentes, como terapeutas, las particularidades de cada usuario. Y el modelo de comunidad terapéutica, y lo vienen haciendo ustedes acá en la clínica, están evaluando, más allá de tener un modelo, pero están mirando es que particularidades, y eso hace la diferencia, y ya por eso es que apuntamos no a la eficiencia del proceso, nosotros apuntamos a la eficacia del tratamiento, y es porque estamos mirando las particularidades. Sí. Y es precisamente eso lo que lo hace una
una problemática tan compleja, ¿no? Ajá. Ojalá fuera, como muchas familias piensan, ¿no? Que hay un check y que vas de que, y por eso su hijo se droga o por eso su familiar tiene estas conductas. Ojalá fuera así, porque eso pues sería muy sencillo, ¿verdad? Muy Para sencillo. todos los que nos dedicamos a esto. Pero no, precisamente las particularidades de cada quien, como decías tú, o sea, cada organismo, cada pensamiento, o sea, es lo que lo hace tan complicado. Es un universo. Sí, y podríamos durar episodios y episodios yéndonos por lo genético, por Así es. como decías ahorita tú, por las creencias, por las crianzas, o sea, y podríamos irnos así episodios y episodios y episodios y nunca tuviéramos una verdad absoluta o un porqué absoluto. Ajá, muy bien. Y eso es importante que las familias lo entiendan para que yo considero que muchas familias se castigan incluso, o sea, se castigan del qué me faltó, qué hice, qué no hice, y no, simplemente es que es algo multifactorial y cada persona, pues ahora sí como dicen, ¿no? Cada persona es un mundo y la adicción entra por diferentes maneras y es una realidad que tenemos que como familia ir aceptando. Así es. Esto también es interesante ahorita que estamos atravesando por algo tan triste, ¿no? Que es que están iniciando todo esto desde la adolescencia. ¿Qué diferencia hay cuando es un adolescente en el consumo? ¿Tus favoritos, Vicente, los adolescentes? Sí, lo hablamos también ahora y creo que muchos de nuestros oyentes también compartirán esta apreciación por parte nuestra, y tú lo decías ahora, ¿no? ¿Es por qué? Porque ese niño o niña o adolescente está en un proceso de formación, de una formación biológica, o sea, su cerebro está precisamente en ese proceso de formación, en toda su parte hormonal, ¿no? Lo decías tú ahora. Así es. ¿Y qué surge cuando esa persona está en ese proceso de formación orgánica, o sea, cerebral, y cuando comienza con estas prácticas de ingesta de sustancias o con el tema de la interacción con las redes sociales, ¿no? Es que estamos hablando solamente de las adicciones tóxicas. ¿Y dónde están las dependencias no tóxicas? ¿Sí? ¿Qué sucede con ese sujeto, María José? Pues, bueno, eso es una población, ¿verdad? Que sí, muchas familias de pronto cuando se ven en esa situación, con sus hijos en esa edad, con todos los cambios fisiológicos que usted comparte, cognitivos también, su cerebro todavía está en este proceso de madurez. Obviamente todavía no están con las capacidades de tomar buenas decisiones por su naturaleza, por su edad. Claro, combinando con la experimentación del consumo, pues claro que se vuelven momentos o situaciones muy complejas que dan mucho miedo a las familias. Y bueno, entran estos estigmas, ¿no? Ya eres un adicto, esto y demás. Y es como que, ok, familia, vámonos poco a poco, ¿verdad? Claro que estamos en un punto muy peligroso donde, claro, si no atendemos, si no orientamos, si no también instruimos al adolescente en este sentido, claro que hay altas probabilidades de llegar a una parte o a una adultez ya con una carrera adictiva significante, pero que también es una gran oportunidad de prevención, es una gran oportunidad de que la persona tenga más posibilidades de tomar mejores decisiones, pero en un acompañamiento. Pero es que entra la parte de esta rebeldía y están como un poco incontrolables en esa edad. Entonces, es ahí donde lo conductual y todo como que está disfrazado también. Entonces, en esta parte, pues es que hay que irnos poco a poco, con mucha paciencia, yo diría, para las familias. Mucha paciencia, porque creo que entramos en un caos de cómo, ¿no? Y el mundo se cae, y es que esta edad y esto y lo otro, ¿no? Es que estamos en ese aprendizaje. Pero es lo que decía ahora Estefanía, es dramatizarlo. Sí, claro. Porque todos ya sabemos que esta etapa o estas dos etapas de la vida del ser humano, más en esta época, entre comillas, digámoslo así, es abrumador, porque todo lo quieren saber, porque todo lo quieren experimentar, ¿sí?
entonces vienen esos cambios, ¿no? Ahí el acompañamiento familiar es importante, la orientación de ese papá, de esa mamá, ¿cierto? La orientación de los docentes juegan aquí un papel muy importante cuando tú dices la prevención. La prevención juega un papel importante. ¿Qué es más económico o qué es más costoso? ¿Prevenir o tratar? Sí. Prevenir. Bueno, ahora, la idea es evitar, la idea es prevenir que el niño, niña o adolescente se acerque a esa ingesta, a esa primera ingesta, ¿sí? Porque se dice, ya hay datos que nos indican que entre más temprana edad consume sustancias, ¿sí? Hay más probabilidad de que tenga algunas dificultades en su desarrollo natural de su cerebro y va a tener otro tipo de complicaciones más adelante, ¿sí? Lo ideal para la sociedad, para las familias, para los jóvenes, primero es no consumir, 2, evitar el consumo o ese primer consumo, ¿no? Evitar ese primer consumo, porque si su cerebro no se ha desarrollado, ¿sí? Entonces sí va a tener más afectaciones, ¿sí? Se va a tener más afectaciones. Y creo que hoy en nuestras clínicas lo vemos. ¿En cuánto tiempo, a qué edad consumiste? A los 14, a los 15. Tenemos consumidores de sustancias psicoactivas desde los 8 años, desde los 7 años. Yo en Colombia he atendido programas con con niños de 7 años. Y le estoy hablando del año 1998. Imagínate. 1998 ya existía en Medellín, ¿sí? En Medellín, ya existía en Cali niños de 8 años, de 9 años, consumidores. Tuve un programa en el año 2012 en la ciudad de Cali, solo de niños de 7 años a 12 años, usadores, ¿sí? Entonces, claro que ellos van a tener unas dificultades en su desarrollo normal, ¿sí? Entonces, a prevenir, lo decía la licenciada María José, a prevenir. Familia, pues ya para ir cerrando con esta última pregunta, dice, ¿cómo ayudar al usuario a integrarse a la familia una vez terminando su tratamiento? Muy interesante, María José, ¿no? Así es. ¿Cómo ayudar al usuario a integrarse de nuevo luego del proceso? Eso es un ejercicio que lo hace el usuario y el equipo que lo está interviniendo, que lo está acompañando en el proceso. Yo más bien, Estefanía y María José, no sé si estará bien, yo invertiría la pregunta, ¿no? ¿Cómo yo como familia, como papá o como mamá o como esposa, ¿sí? Estoy preparando o qué debo de hacer para recibir a mi hijo o a mi hija o a mi esposo cuando retorne del tratamiento residencial? Y es una pregunta interesante y siempre se la hago a los padres de familia, ¿no? En estos días la hice acá el sábado pasado a una familia, a ambas familias de Renacer como de Monarca. Y mira, el usuario está 24 horas al día, 7 días a la semana, haciendo un proceso de replanteamiento de su historia de vida, acompañado por psicólogos, por terapeutas, en diferentes actividades. Usted como papá o como mamá, en ese mismo horario, en esas 7 días, ¿qué está haciendo para prepararse para recibir al usuario y para hacer un replanteamiento de ese sistema familiar? Y me dicen, nada, señor Vicente, nada. Entonces, ¿la culpa será del chico o del equipo o es una responsabilidad de ustedes? Y los que están haciendo algo, en su sentir, lo que están haciendo es remodelando la casa, arreglándole las cosas. Se van a pasear a Cancún, solucionándole los a Puerto problemas. Vallarta. Comprarle un carro para cuando salga. Comprarle un carro para cuando salga, ¿no? Claro, ¿no? Pero terapéuticamente, sí, es muy poco lo que están haciendo, ¿sí? Porque nos dejan la responsabilidad a nosotros los terapeutas. Entonces aquí la invitación que hace el modelo de comunidad terapéutica, ¿sí? En el eje de intervención familiar, en la clínica Monarca y Renacer, es que la familia debe ir a la par en el proceso, ¿sí? Así como ingresa el usuario a un primer momento, como le llamamos acá, que hay unas etapas
Cada familia debe ir pasando por esas etapas, con unos objetivos, con unas actividades, con unas intervenciones individuales. No porque el papá y la mamá sean culpables o la esposa sea culpable, no. Son responsables de que podamos vivir de una manera diferente. Eso busca el programa de Renacer y el programa de Monarca, que el usuario reciba una capacitación, un entrenamiento que le permita vivir diferente. Entonces, papás y mamás, hay que entrar al programa. Hay que entrar al programa de Clínica Monarca y Renacer, al Instituto de la Familia, ¿sí? Y el que no le quede fácil venir acá, ¿sí? Pues busque ayuda por otro lado. Nosotros no somos egoístas, ¿no? ¿Sí? Claro. Pero la familia sí debe entrar a hacer el proceso, adquirir esas herramientas, ¿sí? Y recuerden que para ser padre de familia o madre de familia o ser hermano no se hace un curso, un diplomado, una especialización. Uno va aprendiendo. Pero ¿por qué no aprendemos con los mejores, que son los terapeutas de familia? Así es, identificarnos como familia, como parte de esa ecuación también, como parte de esa situación y tomar y analizar más que nada dónde me encuentro yo en esa ecuación, qué papel yo estoy tomando y desde mi punto de vista, desde mi papel, qué es lo que yo puedo hacer, qué es lo que está en mi control, qué es lo que no está en mi control. Y yo creo que solitas se van dando las respuestas, ¿verdad? Pero cuando escucho, cuando realmente tengo la intención, cuando dejo de dramatizar todo, creo que todo se empieza a ver más claro, ¿no? Pero también, como usted lo comenta, hace parte de un mismo proceso. Aquí no nada más en Monarca o en Renacer el usuario entra a un proceso, sino la familia también. Y eso es algo que hay que aceptar como familias, o sea, y no es nada malo, al contrario, o sea, es que nos digan, que nos inviten a ser parte de todo esto, pues simplemente son oportunidades de crecimiento para todos. Entonces ahí es donde realmente ayudamos a que el usuario que vivió su proceso se integre en un entorno diferente, no en el mismo entorno con la mamá neurótica, con el caos, con el consumo ahí mismo, ¿no? O sea, ya puede que no haya sido, un cambio abismal, porque pues el tiempo y todo lo demás, pero que sí mínimo se tenga la intención de hacer algo diferente, ¿no? Entonces, pues yo creo que empezando por ahí, ¿verdad? Teniendo esa humildad y escuchando. Ya por último, yo les quiero hacer una pregunta a cada uno en particular. María José, si te estuviera escuchando una mamá o un papá que ya no supiera qué hacer con su hijo, ¿qué le dirías? Que ya no supiera qué hacer con su hijo. Pues primero, obviamente, buscar una red de apoyo. Es muy difícil llevar todo esto en la soledad. Buscar acercarse a los lugares, a las personas que puedan brindarle una escucha, primero que nada, una buena guía y sobre todo, pues teniendo mucha fe y mucha esperanza realmente en que las cosas pueden ser diferentes, ¿no? De que hay soluciones, pero yo entiendo que cuando un papá se encuentra en esa situación, bueno, no lo he vivido yo desde ese punto, pero sí como hermana, como sobrina, como abuela, como nieta, y sé que es algo muy abrumador, ¿no? Pero siempre se debe de tener esa confianza de que hay solución para todo, justo, desdramatizar la situación, ¿no? Entonces, pues yo creo que sería eso. Muy bien. Vicente, ¿qué te gustaría que las familias recordaran cuando sientan que ya no hay esperanza? Oh, profundo, muy profundo. Las familias deben de recordar que llegamos a esta vida o a este mundo a vivir sabroso, a vivir en armonía, a vivir tranquilos. Entonces, cuando yo como papá o como mamá pienso en esa armonía, pienso en esa tranquilidad, me doy cuenta de que debo cuidarme. Sí. Y tú como mamá, tú como papá, debes cuidarte. ¿Y cómo me cuido, Vicente? Sí, durmiendo bien, teniendo un contacto conmigo mismo. Sí. Vivir el hoy.
¿sí? Que mamá y papá aprendan a vivir hoy. Es hoy, ya el pasado es pasado, ¿sí? Y cuando todos aprendemos a vivir hoy, se aflora algo o se aviva esa palabra que hoy convocamos mucho, que fue desdramatizar. Desdramatizamos una cantidad de pensamientos o historias nuestras, ¿no? Mi sugerencia hoy es que aprendamos, mamás y papás, ¿sí?, a vivir hoy. No hay que recuperar, no hay cómo recuperar el tiempo de ayer, ¿no? Sí, hay que vivirlo hoy. Y cuando yo me aferro a ese hoy, viene lo que decía María José, y hay esperanza, ¿sí? Veo todas las posibilidades que hay en ti como persona, como mamá, como papá, como hermano, ¿sí? Entonces ese sería como mi sugerencia, ¿no? Mi recomendación. Vivamos hoy, ¿sí? El mayor recurso que tú tienes en tu vida eres tú misma con tu propia experiencia de vida. Familia, hemos llegado al final de este episodio. Muchísimas gracias por acompañarnos, por escucharnos. María José, Vicente, muchas gracias por compartir con nosotros un poco de todo su conocimiento. Familia, como lo mencioné ahorita, habrá un segundo episodio con Vicente. Si tienen algún tema que les gustaría que tocáramos en específico, por favor coméntenlo aquí abajo. También, pues me gustaría, Vicente, que les compartieras tus redes sociales para que te sigan ahí, contacto. Sí, gracias. Es que me da risa. Todo hay que desdramatizar. No, mis redes sociales es muy fácil y yo soy Vicente Ríos. Allí está y contacto o a través de las redes sociales de Renacer y de Clínica Monarca. Somos un solo equipo. Nosotros somos un solo equipo, así siempre nos vemos, ¿sí? Porque lo único que tenemos es amor al servicio y aquí encuentran amor, respeto y somos un solo equipo. Pero mis redes sociales, soy Vicente Ríos. Escríbanlo ahí abajo. Soy Vicente Ríos. Muchas gracias, Majo. No, nada, simplemente agradeciendo el espacio y sobre todo es bien gratificante terminar o tener este tipo de pláticas, ¿no? Pláticas con sentido, pláticas que realmente aporten algo y tratando de encontrarle, ¿no?, el sentido a nuestras vidas. Yo me quedo con eso el día de hoy. Muchas gracias por su compromiso en ti. Esta gran misión, ¿verdad?, que tenemos de vida. Es un placer compartir siempre este tipo de espacio con ustedes. Familia, pues muchísimas gracias por escucharnos una vez más y nos vemos pronto. Bye. Chao.